En esta Ciudad U estamos siempre dispuestos a hablar y reflexionar acerca de información, desinformación, fake news y también nos preguntamos cómo está el periodismo hoy, si está en crisis o no. Una pregunta que venimos haciéndonos para conversar acerca de esto. Antes de meternos de lleno en la entrevista del día, miramos un poquito qué nos dijo Caparrós y Reinaldo Siete Cases en un momento de otra entrevista de Ciudad U y ya vamos derecho con la entrevista del día. Muchos otros medios, probablemente menos prestigiosos, trabajan cada vez más para tratar de satisfacer a su público. Trabajan cada vez más sabiendo qué es lo que su público espera y tratando de darle eso que espera. Cuando yo creo que el periodismo que vale la pena es el que te da lo que no estás esperando, el que de algún modo te sorprende, no digo con noticias raras, sino haciéndote pensar o dudar por un momento de las cosas que creías saber. Hace 30 años Tomás Eloy Martínez en su decálogo del periodista, en el primer punto puso que cuando un periodista trabajaba mal, el principal perjudicado era el mismo periodista. Bastante razonable, o el mismo medio. Si el medio publica mentiras, trabaja mal, no chequea, se perjudica. Y yo ahora creo que esa frase no se puede aplicar, porque conocemos todos, cada uno sabrá quiénes, los que nos están escuchando, gente que trabaja mal, que opera políticamente, que juega de determinada manera, que no chequea la información, que manipula la información para acomodarla a su perspectiva ideológica, y le va bien, o relativamente bien. Es decir, hay un público para eso. Que hay un público que solo quiere confirmar lo que ya piensa. Sí. Por ejemplo, si piensa que Macri es horrible, quiere solamente que le digan eso. Y si piensa que no sé, que el kirchnerismo es una calamidad, solo quiere que le confirmen eso. Insisto, producto de la grieta por un lado, pero también producto de la mala praxis periodística. Volvemos a escuchar allí a Siete Cases, a Caparrós, y vamos a seguir con esta huella, donde elegimos este año, Coti, ¿no? Trabajar estas reflexiones sobre este oficio tan hermoso, tan vapuleado, tan castigado, a veces tan exagerado, ¿no? Sí. En su lugar, pero para hacerlo invitamos a alguien que creo para mí es la mejor cronista que tenemos en Argentina y seguramente en el mundo hispanoamericano, pero son opiniones muy subjetivas también. Y está del otro lado Leila Guerriero y la vamos a saludar y es un gustazo y un honor tenerla aquí en Ciudad U. Leila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantada. Qué exagerado con tus opiniones elogiosas, pero bueno, las agradezco, pero no las comparto. Los periodistas y las periodistas somos un poco exagerados a veces. Hay que asumirlo también, que a veces es una deformación nuestra. Bueno, Leila, ayúdanos a pensar un poco en estos tiempos que también reflexionamos todos sobre el periodismo, de esto que hablábamos con Caparrós, con Siete Cases, la tiranía esta de lo que tenés que escribir de acuerdo a lo que la audiencia te marca o no a través de la página web, o si tenemos que decir en realidad lo que tiene que ver con la coyuntura y no podemos escaparnos de esa mirada pandémica, por ejemplo, que atraviesa todo. ¿Cuál crees que es el desafío para construir un periodismo que sea interesante también y que escape de esta lógica que estamos viendo todos los días? Mira, no creo que pueda agregar mucho a lo que ya dijeron muy brillantemente Reinaldo y Martín, que son dos colegas a los que quiero mucho y admiro mucho. Me parece que en principio comparto absolutamente todo lo que dijeron. Me parece por otra parte también que hay como un clima de época, ¿no? Esto que mencionaba Reinaldo, hay un conjunto de gente muy grande que solo quiere reafirmarse en su pensamiento, no está dispuesto a cambiar, a dejarse sorprender por esto que mencionaba Caparrós, ¿no? Que yo creo que es verdad, digo, el periodismo siempre tiene que estar mirando al sesgo, no digo que tenga que estar mirando siempre contra, pero sí tiene que tener una mirada crítica, y me parece que en estos tiempos pandémicos, toda esa ausencia de mirada crítica se ha sentido mucho, con fuerza, ¿no? Entonces los medios a veces se encolumnan en alguna clase de pensamiento, a veces ideológico, otras veces no necesariamente, otras veces van hacia otro lado. Yo, mira, a veces pienso que lo que habría que hacer es volver a hacer periodismo viejo, como se hacía antes, que era la forma de hacerlo. Salir, ver, chequear las fuentes, asegurarse de que uno tiene los datos necesarios para contar una historia, dar multiplicidad de voces y después recién volver y contar, ¿no?
pero uno ve que tanto la televisión como los periódicos o las radios también están repletos de, bueno, pequeños y grandes gestos de mala praxis, ¿no? Desde operaciones, como mencionaba Reinaldo, hasta cosas tan pequeñas como hacer una entrevista con una persona por teléfono, por la radio, por ejemplo, y cuando se corta esa entrevista con esa persona, se la despide, que yo, seguir opinando y hablando media hora más, criticando o poniéndose a los argumentos que la persona acaba de dar. Digamos, eso es algo que no se hace. O hacer una nota en televisión con una sola voz, ¿no? Tanto de una víctima como de un victimario, digamos, no mostrar esta polifonía de voces, que eran todas cosas que los que nos formamos en periodismo en los años 80, 90, etcétera, eran como la base, ¿no? Si volvías a tu redacción con una nota, con una sola fuente, tu editor te decía, nena, ¿qué te pasa? O sea, esto es como el ABC, ¿no? Leila, y en ese sentido también estamos hablando sobre todo en el último año de la pandemia, sobre la información y la comunicación constante de los datos, de las cifras. Y que por allí, en un año donde se ha contado día a día el número, la cifra de personas fallecidas, la cifra de personas contagiadas, termina siendo un número. En eso el periodismo se equivoca de alguna forma en la manera de contarlo. ¿Cómo se contaría de otra forma para seguir concientizando la cantidad de personas que fallecen o la cantidad de personas que están contagiadas de COVID? Mira, por una parte yo creo que la avalancha de números a la que nos vimos expuestos ya desde el año pasado, por supuesto, por un lado es necesario, ¿no? Porque me parece que hoy más que nunca hay que estar como con el termómetro del momento muy, bueno, termómetro justamente, pero bueno, con el radar muy encendido viendo lo que pasa, también por protección propia y por protección a los otros. Digo, hoy si no lees los diarios 3 días, a lo mejor incluso te pones en riesgo de no saber que en tu ciudad tales cosas están cerradas o no se permite hacer determinada cosa, con lo cual me parece que la información es algo lógico. Ahora, este bombardeo completamente, yo este bombardeo de los números en particular lo veo como una especie de gran pira, ¿no? Mortuoria, sin ningún tipo, o sea, completamente alarmista, a la hora en que se dan los números, ustedes también lo deben ver en Córdoba, ¿no? Digo, los noticieros empiezan a poner carteles de urgente, alerta, último momento. Bueno, todo esto obviamente genera un fuerte impacto psíquico en la gente, pero con el tiempo, digamos, tu propia psiquis de alguna forma eleva algún tipo de cortina de hierro contra esa agresión permanente, esa alerta permanente. No digo que termine de importarte del todo, porque obviamente hay una diferencia entre que haya 2.000 contagiados y 27.000. Digo, hay algo en tu cabeza que produce una alarma o algo no está bien. Pero me parece sumamente ofensivo contar la cantidad de personas fallecidas como si fueran, no sé, cabezas de ganado que entran a un matadero, ¿no? Me parece que hay poca sensibilidad. También hubo mucho, digamos, creo que el periodismo durante todo el tiempo de la pandemia también se disparó varios tiros en el pie, en términos de que había una postura muy punitivista al principio, en relación a yo no sé si ustedes recuerdan, digamos, pero yo he seguido bastante de cerca el discurso periodístico en torno a cómo nos referíamos en el mes de marzo, abril, mayo, a los primeros contagiados. Eran casi delincuentes, eran casi unas personas que se habían... Y bueno, eso produjo cosas como que, por ejemplo, en la ciudad de Junín, que lo tengo claro porque es la ciudad donde yo nací y me crié, incendiaron la camioneta los vecinos de un verdulero porque consideraban que yendo al mercado central y volviendo a Junín había llevado el coronavirus. El señor estaba infectado y le quemaron la camioneta. O sea, una cosa realmente... Uno dice siempre medieval, pobre edad media, ¿no? Que la maltratamos tanto, que era una edad muy, 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 muy maravillosa en muchos aspectos. Pero creo que hubo muy poca sensibilidad desde el periodismo y también lo veo a veces, por ejemplo, en los discursos periodísticos acerca de la gente, de distintos grupos, ¿no? Pero de la gente joven en particular. El otro día escuchaba a un periodista en un programa muy conocido que decía, bueno, pero todos estos que se creen al final, todo el mundo, si no te podés ir de viaje de egresados, listo, no te vayas, no te vas a morir, qué sé yo. Yo creo que eso habla también, digo, los jóvenes no están teniendo mucha voz pública en este momento.
son solo los culpables de querer matarnos, son solo los irresponsables, son solo eso. Y yo digo, una persona de 40, 50 años que no recuerda cómo era perder un año de tu vida, o perder un mes de tu vida, o perder una oportunidad, que a los 17, 18 años te parece algo que es único, que si pasa, pasa y no vas a poder tener nunca más la oportunidad, es tener un punto de insensibilidad, de desconexión, que puede parecer menor, pero eso se replica y se expande en muchos otros ámbitos en relación a esto que estamos pasando. Me parece que en el discurso periodístico a veces se contemplan algunas cosas cuando conviene, ¿no? Según la línea editorial de cada medio, y se dejan de ver cuando ya no conviene volver sobre eso. Entonces hay un montón de realidades que quedan completamente invisibilizadas, digamos, ¿no? Bueno, Leila, mira, voy a mostrar primero a cámara lo que tengo, que me parece que es un objeto hermoso, que es un libro, y es Teoría de la Gravedad. Y voy a leer una partecita, muy chiquitita. A nosotros nos gusta leer acá en vivo, ¿no? De los capítulos, que es antes. Y me voy casi al final y decís en el libro, que es de Leila Guerreiro, por supuesto, antes de que se apaguen... Una corrección, es Guerriero, no Perdón, Guerreiro. dije Guerriero, dije mal yo, mala mía. Sí, está un poquito equivocado en el graph, pero mala está todo mía, bien. mala mía, No ahí pasa vamos a nada. cambiarlo. Antes de que se apaguen todas las cúpulas y todas las pantallas, antes de que las polillas se coman los restos de la lana y de la almohada, antes del final de las mascotas, antes, mucho antes, hay que vivir. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Qué admirable el que no piensa, la vida huye cuando ve un relámpago, escribió Bayo. Admirable los que están en el tiempo sin pensar en él. Bueno, Leila, ¿qué registro y por qué este registro para este libro que habla del tiempo, pero donde a lo mejor estamos acostumbrados a leerte a vos siempre escudriñando y mirando un acontecimiento o una persona en distintos lados, y ahora la que miramos y leemos es a vos? Sí, el libro se recopila una serie de columnas que salieron durante 4 o 5 años en el diario El País. Y estas columnas, en particular, las que están recogidas en el libro, porque yo en las columnas hablaba de muchas otras cosas, de política, de género, de un montón de cosas, sobre todo de América Latina, no solo de Argentina, sino del resto de América Latina también. En estas columnas que escogí para reunirlas en este libro, solo se habla de cuestiones relacionadas, diría yo, bueno, con la condición humana, ¿no? El hecho de estar vivos, qué sé yo, el duelo, la pérdida, los afectos, las relaciones con la familia, las relaciones con las parejas, el paso del tiempo, la decadencia de todo tipo, ¿no? La mediocridad, la ambición, la escritura, etc. Como vos decís, yo estoy habituada a hacer perfiles o crónicas, entrevistar gente, salir a ver a otros, no hablar tanto de mí, pero no me costó hacerlo porque yo creo que, digamos, a pesar de que partía casi siempre de una pequeña historia personal, no sé, una historia de mi infancia o una conversación con mi padre o con un amigo o con mi pareja, ponía un poco eso al servicio de hablar de algo más grande. O sea, como que tenía un enorme cúmulo de material íntimo, podemos decir, y mi trabajo en la columna consistía en hacerlo desaparecer de alguna forma hasta que el lector olvidara esa plataforma de la que había partido para llegar a algo que quizás tenía que ver con él, ¿no? Con su propio desamor, con su propio problema de pareja, con su propio pensamiento catastrófico acerca de, qué sé yo, lo que fuere. Y me parece que ese es el mismo ejercicio periodístico que uno hace con todo, ¿no? Cuando uno va a ver, el que mira es uno, pero la mirada de uno tiene de alguna forma que estar en todas partes y en ninguna, tiene que ser honesta, subjetiva y todo, pero como no prejuiciosa, no mirar el mundo por el ojito de una cerradura. Entonces digamos que casi mi historia personal estaba en esos textos un poco como al servicio de tratar de contar algo más grande. No tengo la menor idea de si me salió o no. No, salió muy bien, Pero, es hermoso el libro. Bueno, muchas gracias. Pero un poco Leila, esa era la idea. Bueno, te agradecemos por llevarnos a mirar la realidad, también el periodismo, por ayudarnos a sumar una cuotita en esta ciudad que nos proponemos también reflexionar un poco sobre cómo estamos mirando todos la realidad y cómo estamos ejerciendo también el lugar desde el periodismo. Haciéndolo desde acá también nos permite ayudar a reflexionar a todos los que están del otro lado. Muchísimas gracias, Leila, por ser parte de esta Ciudad U. No, por favor, a ustedes. Muchísimas gracias, un placer. Gracias por la conversación. Un abrazo grande.